Buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos listos esta mañana para conversar con el viceministro de Transporte de nuestro país. Es importante preguntarle al ministro sobre el tema del FONAT, por ejemplo, despejar dudas, que lo explique realmente cómo está funcionando el FONAT. Hay, por supuesto, algunas personas que no están de acuerdo con este tema, con esto que algunos le llaman, de estas personas que no están de acuerdo, por supuesto, le llaman un impuesto. Dicen, mire, el FONAT es para ayudarle a la gente del transporte colectivo que casi diariamente reporta un accidente fatal, como lo ocurrido, por ejemplo, a la calle El Boquerón, como los accidentes ocurridos recientemente a la carretera o en la carretera de Los Chorros. La gente dice, bueno, es para esto que se va a utilizar el FONAT. Así que vamos a preguntarle a nuestro invitado hoy, al viceministro de Transporte, cómo va a funcionar, cómo está funcionando esto realmente, y cuál es el valor agregado que tiene para los salvadoreños y salvadoreñas. Pero también el tema del CITRANS es importante abordarlo, porque ya es una cuestión que ha arrancado prácticamente, ¿no? Y hay que ver cómo las alcaldías, porque hay alcaldías de el Partido Arena también, como la alcaldía de Soyapango, como la alcaldía misma de San Salvador, que tienen que estar en sintonía con esta necesidad de la población salvadoreña. Viceministro, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días, Romeo, gracias por la invitación. ¿Cómo le va? Muy bien, trabajando como siempre. A ver, ¿y cómo ha percibido usted de la gente el tema del FONAT, viceministro? Bueno, en primer lugar, yo creo que este es un tema, Romeo, que expresa en primer lugar la responsabilidad del gobierno definiendo una política pública para atender a las víctimas de accidentes de tránsito. Yo creo que eso es importante definirlo. Desde hace mucho tiempo las víctimas de accidentes de tránsito han sido no solo no atendidas integralmente, sino que muchas veces ese tipo de accidente ha quedado en la impunidad. De tal manera que hemos tenido y tenemos frecuentemente una cantidad de accidentes de tránsito y a estas personas nadie les resarce su daño. Y hay un tema importante en esto, y es que el 50%, un poquito más de los que mueren en accidentes de tránsito, mueren al día 3 personas, Romeo, son atropellados. Y muchas veces estos atropellados, los vehículos les atropellan, mueren y el vehículo se va y nunca nadie sabe quién fue el que, el responsable de esto. Y no solo genera impunidad y dolor a la familia, sino que esa familia queda desprotegida muchas veces porque es la mamá que es cabeza de familia o el padre que es el que lleva el sustento a la familia. Entonces hay un drama bastante difícil que también incluso se expresa hasta para poder darle la debida, dijéramos, cristiana sepultura a las personas. Hay veces que hay dificultades hasta para eso. Entonces lo que hemos definido con el FONAT es una política pública para poder atender esta situación que ha estado siempre, dijéramos, en el olvido. ¿Usted cree que la gente acepta el FONAT realmente? Bueno, yo creo de que en sentido general la mayoría de salvadoreños lo aceptan. ¿Quiénes son los que, no digo que no lo aceptan, sino que han presentado alguna resistencia? Los que tienen vehículos en este país, ¿cuántos tenemos vehículos en este país? O sea, en sentido general podemos estar hablando un poco más de 400,000 personas, entre personas naturales y jurídicas, que son los que tenemos vehículos, claro, pero los beneficiados son 6.3 millones de personas, de tal manera de que lo que nosotros pretendemos es hacer conciencia a aquellos que tenemos vehículos de poder, a través de este mecanismo, aportar para aquellas personas que hoy se ven desprotegidas porque nunca han tenido, dijéramos, una definición del gobierno de una política pública para atender las víctimas de accidentes. Yo creo que este punto es interesante, viceministro. La gente, a ver, ¿cuánta gente lo percibe como, mire, estamos dando una contribución para ayudarle a la gente que resulta víctima de los accidentes de tránsito, ¿no? Y hay gente que dice, estamos dando una contribución para ayudarle al empresario, al responsable del accidente de tránsito, al bucero, perdone que le diga de esa manera, a los empresarios de buses que tienen un accidente de tránsito para que le pueda resarcir los daños a otra persona, a la que ha sido la víctima del accidente. Bueno, hay personas que lo están viendo así, de esa manera. Sí, o sea, posiblemente haya una, dijéramos, algún tipo de percepción como esa. Sin embargo, decir de que en el país
desde que, dijéramos, el FONAT entró en vigencia el 15 de abril, hemos tenido 587 lesionados, hemos tenido 47 fallecidos, desde precisamente en este periodo del 15 de abril al 5 de mayo. Muchos de estos ciertamente son ocasionados por el transporte colectivo, ¿verdad? Fundamentalmente lesionados y fallecidos, pero en sentido general casi todos los tipos de vehículos generan accidentes, generan víctimas mortales, unos más que otros. En el caso del colectivo son menos los accidentes, pero son más dañinos, más mortales, expresan, dijéramos, o tienen más consecuencias. ¿Por qué? Porque el colectivo lleva a una cantidad de personas. Bueno, el día de ayer, en el accidente que se tuvo de la ruta 103, 2 fallecidos, 43 lesionados. O sea, de una vez, dijéramos, y posiblemente, dijéramos, han ocurrido otros accidentes de vehículos donde van 2, 3 personas, ahí lesionados, pero no con esa cantidad. Entonces, el impacto que tiene ese tipo de accidente como que nos expresa de que son ellos los únicos que generan accidentes, pero sin embargo no solo son ellos, sino que hay alrededor de 60 accidentes diarios en nuestro país, y como decía, hay 3 víctimas que mueren, 3 familias que quedan de luto cada día por esto. Y la pregunta es, ¿y no tendría el empresario, el dueño de ese bus, que responder por esas 3 víctimas y por todos los que resultaron golpeados en ese accidente de tránsito, y no necesariamente todos los salvadoreños y salvadoreñas que contribuimos con esto? Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido en la realidad, Romeo, antes del 15 de abril? Que yo te voy a poner un ejemplo bastante doloroso, que es un accidente que ocurrió ahí por el Congo el año antepasado, donde murieron 21 personas y alrededor de un poco más de 100 personas lesionadas. Eso fue, si no me equivoco, el 2010. En ese mismo momento, dijéramos días después, hubo otro accidente similar de la misma, dijéramos, en la misma carretera. Esas personas, hasta este momento, muchas de ellas no se ha indemnizado, no han recibido, no se ha resarcido su daño. Lo que ha quedado es dolor y vacío en su familia, porque hubieron 21 personas que fallecieron. Han ido a un tribunal, pero ahí están. Ya van a cumplir 2 años, han cumplido 2 años y nadie, dijéramos, responde por ellas. Entonces, ¿qué ocurre? Ese es, dijéramos, un número de personas, pero en sentido general, de ponerle de los 955 fallecimientos que hubieron el año pasado por víctimas de accidentes de tránsito, alrededor del 65% fueron cometidos por vehículos particulares, por ejemplo. O sea, esa es la historia. Que muchos de ellos tienen seguro privado, ¿no? Una cantidad, dijéramos, no muchos, dijéramos, sí tienen, algunos que tienen seguro, porque el seguro no es solo para su vehículo, sino es para también daños a terceros, pero es una cantidad, dijéramos, bastante reducida. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? De que los que generan víctimas de accidentes de tránsito son la mayoría de personas que conducimos en este país. Realmente, como dice la palabra accidente, nadie está exento ni de ser víctima ni de provocar un accidente. Ahora, desgraciadamente así es. Yo entiendo esta lógica, digamos, de ser solidarios de alguna manera con las personas que son víctimas de los agresores, en este caso, digamos, de los irresponsables, ¿no? Aunque muchas veces también el peatón tiene mucha culpa por los accidentes de tránsito, pero asumamos que es el conductor del vehículo, del transporte colectivo, el que tiene la responsabilidad principal, y entiendo la solidaridad con aquellas personas que son víctimas de alguna manera del accidente de tránsito. Pero entiendo que cada autobús tiene también la obligación de tener un seguro privado, ¿o no es así? Bueno, me equivoco. Entiendo yo que uno de los requisitos, viceministro, es precisamente que los autobuses tengan su seguro para poder circular. Bueno, realmente esa es, dijéramos, la discusión que trajo o le dio vida al FONAT, porque en el año de 1996, cuando entró en vigencia la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el legislador, en el artículo del 110 al 115, incorporó un capítulo que se llamaba el seguro obligatorio para terceros, no solo para el transporte colectivo, sino para todos los vehículos de este país, de tal manera que hay disposiciones que establecen que una persona no podrá circular si no tiene su seguro obligatorio para terceros.
y la Asamblea hizo alrededor de 13, 14 prórrogas y nunca entró en vigencia el seguro obligatorio para terceros. El año pasado, el Partido Arena presentó una propuesta de el seguro obligatorio para terceros que se llamaba el SOAT. El mismo día que, dijéramos el siguiente día que la fracción de Arena lo presentó, porque su propuesta era que entrara en vigencia el seguro obligatorio para terceros y que una empresa aseguradora de las que está en el mercado pudiera dar este servicio. Casi con el mismo mecanismo que el FONAT funciona, que era aplicarle a la tarjeta de circulación una contribución especial. La única diferencia eran dos, una que era más caro y otro que toda la rentabilidad que podía obtenerse a través de esto o lo que podía quedar iba a parar a las cuentas de los bancos. Entonces, ante ese mismo, dijéramos, momento, como gobierno, se presentó una propuesta que era del fondo que sustituía al seguro obligatorio para terceros, tenía, dijéramos, un costo menor y mayores prestaciones, y le regresaba al ciudadano en, dijéramos, lo que se recogía en diferentes aspectos, en salud, en prevención, etcétera, etcétera. Entonces, esa era la diferencia. Entonces, antes de esto, del 15, no había ninguna disposición, o no hay ninguna disposición que obligue a aquel que tiene un vehículo a tener un seguro para tercero en ese momento y ahora una contribución especial para las víctimas de accidentes. Y a cambio de eso se crea el FONAT. O sea, se crea el FONAT. Entonces, claro, la diferencia, porque muchos han dicho y dicen, mire, lo que pasa es que es mejor un seguro. Yo quiero enseñarte... Es una buena pregunta esa. ¿Cuál es la diferencia entre un seguro particular que de alguna manera los diputados, si lo hubiesen aprobado en la Asamblea Legislativa, estaríamos en la obligación todos los salvadoreños y salvadoreñas de tenerlo? ¿Cuál es la diferencia entre un seguro privado y lo que está pasando ahora con el FONAT?